Hola a todos, estamos ya en la recta final de la temporada y mañana viene a Palma el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en las dos últimas temporadas ha sufrido dos derrotas por el mismo resultado y en ambas ocasiones con goles de Vedat Muriqi. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, pero no solo vamos a hablar del Atlético de Madrid con nuestro invitado de hoy, sino que vamos a hablar también de Javier Aguirre, de la etapa de Aguirre como entrenador del Atlético, que ya veréis que tiene muy poco que ver. Para que veáis cómo es la evolución a veces de los entrenadores, tiene muy poco que ver con el Javier Aguirre actual. Aguirre estuvo en el Atlético de Madrid 2 temporadas y medio, llegó al final del Mundial 2006 y estuvo hasta mediada la temporada 2008-2009. Vamos a hablar hoy con un gran periodista del Atlético de Madrid, con Rubén Uría, compañero mío en la cadena COPE muchos años, tiene un canal de muchísimo éxito en Twitch del Atlético de Madrid, en el que yo a veces participo, acaba de escribir un libro espectacular, 120 años de historias del Atlético de Madrid, y sin duda tiene información de primerísima mano del Atlético, conoce el día a día del equipo y también estuvo de cuerpo presente y con todo el conocimiento de lo que fue la etapa de Javier Aguirre en el Club Atlético de Madrid. Así que, de la mano de Suzuki Technicars, empezamos. Bienvenidos. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disponible desde 22.945 euros. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tomeu. Encantado de estar aquí contigo. Periodista sobradamente, sí. Vale. Ojalá, Rubén, ojalá. Sus lingüe. Periodista sobradísimamente conocido en la prensa nacional. A Rubén lo recordaréis seguro no solo por su información del Atlético de Madrid, sino por una entrevista exclusiva que le hizo a Lionel Messi en su domicilio, en la que Rubén, además, aquella entrevista fue clave porque Messi, ahí fue donde confesó lo que iba a pasar en su futuro inmediato, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que fue un verano muy ajetreado donde no se sabía si se iba o se quedaba en el Exacto. Fútbol Club Barcelona, el verano del famoso Burofax que le envió a Bartomeu y donde Messi finalmente acabó quedándose, pero donde descubrió el pastel y donde descubrió pues todas las cosas que iban mal en el club de Bartomeu, que eran muchísimas, y al año siguiente, que parecía que iba a renovar, acabó saliendo después de las elecciones, ¿no? Y acabó Laporta abrazando un maniquí y Leo Messi en París. Oye, ahora iremos a hablar del Mallorca, del Atlético de Madrid y de Aguirre, pero ¿cómo es Leo Messi en su domicilio y en distancias cortas? ¿Cómo es? Pues yo lo digo siempre, es un tío de verdad que muy familiar, muy cercano, es una persona muy normal. De hecho, el tiempo que estuve con él, lo que más me sorprendió gratamente de él era que era alguien muy cercano, ¿no? Alguien que hablaba pues de los temas cotidianos. Recuerdo que fue en la época del coronavirus y él me estaba explicando, pues bueno, cómo había sido en el tema de sus familiares, cómo les había afectado, cómo lo habían vivido, cómo había sido en Buenos Aires, cómo había sido en Gran Buenos Aires, sobre todo la cantidad de víctimas que había habido en Rosario. Estuvimos hablando un poco de hacia dónde iba la pandemia, nada, una conversación la verdad que muy común. Y he de decirte que de las cosas más sorprendentes para mí fue el trato tan cercano. Siempre se habla de que Messi es una persona tímida, reservada, y conmigo fue todo lo contrario, fue alguien muy cercano, muy sencillo. Tú también tienes contacto directo, has hablado muchísimas veces con el Cholo Simeone, que es otro que tiene una imagen muy férrea, muy coreácea, parece inexpugnable esa imagen de Simeone. ¿Es así también en distancias cortas? Yo creo que el Cholo es más, es una persona que sí que le gusta mantener las distancias, no es tan cercano como pueda ser Messi, pero sí es verdad que el Cholo, al igual que lo era Luis Aragonés, si rompes esa, ¿cómo decir?, distancia de Sí. seguridad o ese pasillo de seguridad, sí que el Cholo se abre mucho y te considera pues una persona más de su círculo, ¿no? Yo creo que es alguien que cuando descubres o formas parte de su entorno, es alguien que se abre mucho, es alguien que es un gran conversador, es alguien que de verdad te muestra muchas cosas
y es capaz de tener unas conversaciones realmente divertidas, ¿no? Porque hay poca gente que lo sabe, pero Simeone es un tío con mucho sentido del humor, con mucho sentido del humor. Y es alguien, la verdad que bastante familiar. Yo creo que el nexo de unión que tienen Messi y Simeone, aunque parezcan personajes muy opuestos, es que son tremendamente cercanos y sobre todo tremendamente familiares, muy familiares. Fíjate que yo tuve el privilegio, porque para mí es un privilegio espectacular, de tener también muy buena relación con Luis Aragonés en las dos etapas del Mallorca. La verdad es que muy buena, con él y con su esposa. Y es lo que tú dices, Luis, podía contar mil y una anécdotas de Luis Aragonés, pero el Luis Aragonés cercano, como dices tú, era un personaje auténticamente espectacular, no tenía nada que ver con esa imagen seria y ultraprotectora que transmitía después, que además era el papel que tenía que desempeñar ante los medios de comunicación, pero Luis Aragonés íntimo era una persona extraordinaria. No, no, un tío fantástico y además este sí con un sentido del ¡Buah! humor ¡Buah! absolutamente tremendo y contaba unos chistes ¡Buah! buenísimos, porque tenía mucho arte contándolos y encima era muy serio, con lo cual no hay nada más divertido que alguien que sepa contar chistes con cara realmente seria y Luis era de esos, ¿no? Tenía mucha personalidad, luego además era, por supuesto, como todos los grandes entrenadores, un gran comunicador, pero sobre todo alguien que sabía mucho medir las distancias, ¿no? En lo profesional se comportaba de una manera, en lo personal de otro, con los amigos, lógicamente, mataba por los amigos. Yo creo que Luis es una persona que es quizá de esas pocas personas que te permite la vida conocer y saber que tiene una aura especial, ¿no? Una aura de genio, casi. Y yo creo que Luis era un poco eso. Es verdad que, lógicamente, Luis pues también tenía sus puntos negativos como persona, no era fácil si no lo conocías, Sí. no era una persona, digamos, accesible si no formabas parte un poco de su núcleo, de su día a día, pero era una persona extremadamente generosa, muy cercano y yo vuelvo a decir también muy familiar. Parece que me repito, pero es cierto, ¿eh? Luis también era muy familiar, Luis también era muy de su pequeño círculo de confianza. Y en el caso de los tres de los que estamos hablando, es verdad que desprenden un aura especial, son gente que simplemente sin hablar ya su presencia impone, Uh-huh. pero en el caso de Luis yo diría que todavía más. Luis, su sola presencia en una estancia ya le llenaba la habitación. Luis podía estar sin hablar y tú sentías que estaba ahí, ¿no? Luis Era, tenía era una alguien personalidad muy, muy acusada. era alguien muy, muy, muy especial. Yo la verdad es que, no sé, desde el principio tuve la fortuna que hubo buena sintonía entre nosotros, un par de entrevistas en televisión cara a cara, y la verdad es que salió todo muy bien. Y desde ese momento, yo la verdad, algún día contaré algunos secretos que no he contado nunca de Luis Aragonés, del segundo fichaje por el Mallorca de Luis Aragonés, del frustrado tercer fichaje del Mallorca por el Mallorca de Luis Aragonés, que se frustró por la intervención lamentable de una persona, pero ya estaba firmado como sustituto de Michael Laudrup, ya estaba acordado y la negociación se rompió a última hora por la intromisión de una persona que en aquel momento estaba en el Consejo de Administración, a la que le interesaba que el Mallorca fuera lo peor posible, en la etapa más oscura del Mallorca en los años contemporáneos. Pero bueno, en el cielo este Luis Aragonés, que seguramente se lo estará pasando bien con esta final del Mallorca y también con nuestros 12 últimos años del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Un Atlético de Madrid, lo he dicho antes, Rubén, mañana viene a Palma. Viene a Palma en un partido en el que los dos equipos se juegan mucho. El Mallorca la permanencia, el Atlético certificar su pase para la Liga de Campeones. En Palma fue donde Simeone sufrió su primera derrota como visitante siendo entrenador del Atlético de Madrid. Había perdido la semana anterior ante el Barcelona el primer partido en el Vicente Calderón y la primera salida en la que cae en marzo de 2012 es precisamente en el Estadio Somos 2-1 ante el Mallorca que entonces dirigía Joaquín Caparrós. Es quizás premonitorio, pero esa primera derrota como visitante le llega ahora al Cholo Simeone en una etapa muy mala del Atlético fuera del Metropolitano, con 8 derrotas ya en lo que llevamos de temporada. Con el propio Simeone diciendo hoy en rueda de prensa que tiene claramente detectada cuál es la razón de esas derrotas, pero que por ahora no la va a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué marejada de fondo crees tú que hay para que el Atlético de Madrid dé un rendimiento tan diferente en el Metropolitano que el que da fuera de casa? ¿Qué razón crees tú
más allá de lo que pueda haber dicho o no pueda haber dicho y Simeone, crees que hay? Yo creo que es una cuestión, primero, de mentalidad, una mentalidad muy frágil de una plantilla que está muy sobreprotegida, que ha estado muy acomodada y donde yo creo que el club ha mandado un mensaje que ha calado hondo dentro de ese vestuario, que es un mensaje equivocado, que es que con quedar entre los cuatro primeros todo está bien, ¿no? Yo creo que la imagen del equipo ha sido mala a lo largo de toda la temporada fuera de casa y creo que además es un mal endémico lo de los partidos fuera de casa del Athletic que apunta directamente a los jugadores. ¿Puede haber tenido culpa la directiva con la mala planificación? Desde luego. ¿Puede tener responsabilidad Simeone no haber sabido enderezar eso? Desde luego. Son muy responsables. Pero directamente esta doble cara del Atlético de Madrid apunta al vestuario, a la fragilidad mental de un vestuario, porque en casa tiene unos números de campeón de liga y fuera tiene unos números casi casi de pelear por evitar el descenso. Sí, sí. Es un cambio tan grande que habla de la actitud y que habla de un tema mental. Insisto, ya no de calidad futbolística, sino de un tema de actitud, de un tema de predisposición y de un tema de mentalidad. Y que quizá Tomeu ha sido, yo me atrevería a decir, uno de los principales motivos por los que el Atlético de Madrid ha firmado una temporada que ni mucho menos va a ser buena. Es un tema de mentalidad, sinceramente. Vamos a ver, Rubén, y tú y yo no hemos hablado antes de este tema para nada, porque quiero que tu respuesta sea lo más espontánea posible. ¿Cómo percibes desde Madrid, desde fuera, cómo percibes la temporada que ha hecho el Mallorca y cómo percibes el trabajo de Javier Aguirre en el Mallorca? A mí me parece un grandísimo trabajo de Javier Aguirre. Y lo que me parece es que las expectativas del mercado que se suscitaron en verano no han ido de la mano con la regularidad del equipo. Creo que Javier Aguirre es un entrenador que le saca el 101% a las plantillas que tiene y que este año se ha quedado a muy poquito, a un penalti y unos centímetros de conseguir la gloria, que hubiera sido un título para el Mallorca. Yo creo que finalmente se quedará en primera división y aunque es verdad que en el verano se había levantado mucha ilusión por lo que podía ser una temporada con el Mallorca entre los 10 primeros de la liga, hay que coincidir que sobre todo la primera vuelta del club no ha sido buena. Fuera de casa el Mallorca yo creo que ha bajado muchos enteros. Pero sin embargo yo creo que el sello ha estado ahí, creo que el equipo ha estado muy cerca de conseguir algo que hubiera sido histórico para la isla. Y luego sobre todo yo me fijo para valorar un entrenador en el legado que deja entre la gente y en lo que dice la plantilla de ese entrenador. La plantilla quiere a Javier Aguirre, incluso los que no juegan están a favor de Javier Aguirre. La plantilla es un grupo y está muy unido con Javier Aguirre. El sistema de juego es reconocible y, lógicamente, Javier Aguirre no es perfecto. Tiene muchas cosas por mejorar. Pero si en mi mano estuviera la continuidad de Aguirre, yo firmaría sí o sí que Javier siguiera más tiempo en la isla. Fíjate que cuando estábamos juntos en la COPE, los dos, yo intervenía con José Antonio Avellán en el programa de los domingos por la noche, y yo era muy crítico con el Javier Aguirre del Atlético de Madrid, muy crítico. Aguirre llega, tengo los números aquí delante porque me he preocupado en sacarlos. Aguirre llega procedente de Osasuna, al que ha clasificado para la fase previa a la Champions, luego perdería en esa fase previa y no llegaría a disputar la fase final de la Champions, lo lleva hasta la final de la Copa del Rey que pierde ante el Betis, y llega al Atlético de Madrid con muchas expectativas. La primera temporada de Aguirre, el Atlético es séptimo. Le marcan 39 goles. 39 goles. La segunda temporada de Aguirre, la 2007-2008, el Atlético es cuarto. Vuelve a la Liga de Campeones tras muchísimos años. Pero al equipo le marcan 47 goles. 47. Y en la temporada 2008-2009, que comparte con Abel Resino, al Atlético, que queda cuarto también, vuelve a clasificarse para la Champions, marca 80 goles y le marcan 57. 57. Estos números demuestran que el Aguirre del Atlético de Madrid no tiene nada que ver con el Aguirre del Mallorca, porque aquel Aguirre era un entrenador que jugaba al ataque casi siempre, con futbolistas como Maxi Rodríguez, como Reyes, como Simao y sobre todo con Agüero y con Forlán en punta de ataque. Sí, que era un Javier Aguirre que prácticamente sacrificaba todo el centro del campo
y que lo fiaba todo a marcar un gol más que el contrario. Ahí está. De hecho, Raúl García, que su principal característica era un jugador al que había que acercar al área, Raúl García con Javier Aguirre era medio centro, era volante tapón, era casi el pivote del equipo. Raúl García, a veces Asunsao, pero ese era su centro del campo. Y una parcela que desprotegía porque arriba jugaba siempre con el Kun Agüero, con Forlán y con Simao Sabrosa. Jugaba con 3 puntas muchísimos Y con partidos. Reyes y con Maxi también. Sí, por eso digo que era un conjunto, era un equipo que contragolpeaba, pero que no tenía casi centro del campo. Era un equipo que, pues si por algo destacaba, era porque defensivamente no era un equipo ni mucho menos brillante. De hecho, encajaba muchísimos goles, Muchísimos. como bien has comentado tú. Es más, durante la época de Aguirre, sus 2 primeros años, les recuerdo muchos partidos de 3-4, 3-2, 4-2, 4-3, 1-4, 4-2, goleadas. Yo creo que De Aguirre hecho, tuvo un poco... a Aguirre, Rubén, le hunden 2 goleadas ante el Barcelona. Una en el Camp Nou, en la que juega Cupet, que es un auténtico desastre, Sí, y luego, el sobre todo 0-6. el 0-6 con Cuellar, ahora portero del Mallorca, en la portería del Atlético de Madrid, ese 0-6, que es el día que Fernando Torres toma la decisión de dejar el Atlético de Madrid para marcharse al Liverpool, ese día se firma la sentencia de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Sí, y luego tiene que llegar Abel Resino pues Abel endereza un poquito la nave y acaba metiendo al Atleti cuarto en Champions, pero bueno, finalmente pues Abel acaba cayendo también contra el Oporto, Uh -huh. no acaba de configurar y acaba pues cayendo también. Era un Atlético de Madrid muy complicado, pero yo en el haber de Javier Aguirre sí que meto su segunda temporada donde él consigue meter al Atlético de Madrid cuarto, cuando no era fácil, cuando era una temporada en la que había mucha Pero presión. como dices tú, jugando al ataque, y eso es un detalle muy Sí, importante, porque a sí, Javier Aguirre lo mete cuarto. aquí se le acusa de ser defensivo. Por eso quería hablar contigo hoy, porque tú tienes esa perspectiva, como la tengo yo. En esa temporada estábamos los dos en la COPE y recordamos perfectamente la era de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Y he querido hablar contigo de eso para evidenciar el contraste que hay entre aquel Javier Aguirre ofensivo al 100% y el Javier Aguirre de ahora, que lo que intenta prevalecer por encima de todo es que no le marquen gol. Pero es que yo creo que hay un punto, un nexo común entre Javier Aguirre y el Cholo Simeone. Son los dos entrenadores que cargan con la etiqueta de ultradefensivos y sin embargo no lo han sido siempre. Creo que tanto Aguirre como Simeone son entrenadores que son bastante coherentes. Sus equipos juegan conforme a las características que tienen sus futbolistas. Aguirre no puede plantear un Mallorca que juegue de tú a tú a los rivales y que tenga un 60 o un 70% de posesión, porque no tiene ese tipo de futbolista. ¿A qué le ha sacado partido Aguirre? A un conjunto muy bien armado, de atrás hacia adelante, que concede poco, que tiene unos laterales bastante potentes, que tenía un jugador de la inteligencia de Canguilí y que arriba tenía a Murici, que bajaba las pelotas aunque vinieran con nieve de la cordillera de los Andes. Y a eso le sacó petróleo. Que este año los fichajes no le han dado tanto como para ese salto de calidad que presume de irregularidad la afición, es verdad, pero en la Copa se ha estado, insisto, a muy, muy poquito de hacer algo histórico por el que creo, sinceramente, que nadie hubiera dado un céntimo de euro cuando empezó la temporada, con lo cual eso también hay que valorarlo. Y eso creo que hay analogía con el Cholo, Javier Aguirre, porque ahora que al Cholo se le habla de ser ultradefensivo, los últimos 3 años del Cholo yo creo que es un equipo que hace muchos goles, pero es más, el Cholo antes de llegar al Atlético de Madrid, el Cholo sale campeón en Argentina con Estudiantes de La Plata. Con Estudiantes de La Plata sale a jugar un 4-3-3 con 3 delanteros y un mediapunta que era Juan Verón, la Brujita La Verón, Brujita Verón. que era casi un cuarto delantero. Y en Argentina, de hecho, durante un año entero, el debate estaba en que Boca no quería contratar, porque se habló de que Boca podía contratar a Simeone, y Boca se habló de que no quería contratar a Simeone porque Simeone era demasiado ofensivo. O sea, quiero decir, a veces le ponemos la etiqueta a Aguirre, a Simeone, y no, los entrenadores tratan de confeccionar un grupo competitivo dependiendo de los futbolistas que tengan. Si tú le pones a Javier Aguirre, a Andrés Iniesta, a Coque y a Pablo Barrios, pues seguramente el equipo jugaría otra cosa. Sí, pero fíjate que yo siempre he pensado que al final el éxito en el fútbol no depende de los goles que marques, sino de los que no te marquen a ti.
Se habla mucho de la España campeona del mundo en 2010, de Iniesta, de Xavi, de Xavi Alonso, de Villa, de todo lo que tenía aquella selección española, que es verdad que estaba compuesta por jugones, pero el éxito de España en aquel mundial es que pierde el primer partido ante Suiza 0-1 y desde ese momento hasta el final a España no le marca ni un solo gol más, ni uno más. Ni en octavos, ni en cuartos, ni en semifinales, ni en la final. Esos 4 partidos los gana España 1-0. Al final, el éxito en el fútbol es que no te marquen goles. No que los marques tú, porque al final un equipo que te defienda bien te acaba anulando esa capacidad ofensiva. Me has puesto los 2 ejemplos, el de Simeone y el de Javier Aguirre. Vamos a ver, Javier Aguirre jugando al ataque con el Atlético de Madrid, al final lo clasifica para la Liga de Campeones, pero acaban despidiéndolo. El Cholo Simeone, siendo defensivo, en las 2 temporadas en las que se le acusa de ser defensivo, bueno, en las primeras temporadas del Cholo Simeone en las que se le acusa de ser defensivo, el equipo llega a 2 finales de la Champions, el equipo gana 2 ligas, el equipo gana una Copa del Rey y el equipo gana 2 Europa Leagues. En las 3 últimas temporadas, desde que el Atlético de Madrid es campeón de Liga en 2021 y el Cholo Simeone, por las razones que sea, cambia de filosofía y empieza a jugar al ataque, el equipo ha llegado en estas 3 últimas temporadas a enero sin ninguna opción de pelear la liga, sin ninguna. Por eso te digo yo, y el paralelismo que has marcado es perfecto, yo prefiero, sinceramente, al Cholo Simeone pragmático y práctico que saca buenos resultados que al Cholo Simeone que juega ahora al ataque pero que pierde 8 partidos fuera de casa. Y prefiero al Javier Aguirre de ahora en el Mallorca que el Javier Aguirre que yo conocí en el Atlético de Madrid, al que vi plantear partidos absurdos como ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, con Dani Alves y Jesús Navas en la banda derecha del Sevilla y Pernía como único lateral en la banda izquierda del Atlético de Madrid, que a los 20 minutos perdía 2-0 ya en el Sánchez Pizjuán. Siempre preferiré a un entrenador más pragmático y más defensivo, porque al final, Rubén, en el fútbol lo que cuenta y lo que prevalece no es lo bien o lo mal que hayas jugado. Eso queda muy bien los 10 primeros minutos después del partido o los 10 primeros días. Al final lo que prevalece en el tiempo son los resultados. Pero es que yo estoy contigo, pero yo creo que lo que falla aquí es la perspectiva de la gente y las etiquetas que le ponemos a la gente. Es decir, Claro. ¿Qué decide el fútbol? No el de ahora, el de toda la vida. Las áreas. Las áreas son las que deciden. Sí. Centro del campo está muy bien para gobernar el partido, para defender con la pelota, para acelerar o para perder tiempo. Para eso está muy bien. Para combinar, bien. Pero es una zona intrascendente. El fútbol, donde de verdad se gana es en las áreas. Ahí sí es. Bien. Entonces, si tú tienes un equipo confeccionado de atrás hacia adelante y tienes un equipo que en tu área te crean muy poquito o te crean 1 o 2 ocasiones por partido, tus posibilidades de ganar crecen exponencialmente. Pero esto no lo digo yo. Esto lo han dicho grandes entrenadores como Saki, como Capello, que no sé si se considera Javier Clemente un gran entrenador. Yo creo que en su momento sí lo fue, con el Athletic de Bilbao o con la selección española. Creo que Luis Aragonés también era un entrenador que se puede meter ahí. Mourinho también, Simeone también, Javier Aguirre probablemente también. Quiero decir, si tú tienes una plantilla, un equipo construido para poder anular al otro y que te llegue muy poquito y tú consigues aprovechar las pocas que tengas, esa contundencia, esa rentabilidad se va a traducir siempre en puntos, Siempre. en victorias y en llegar a fases finales. De hecho, perdona que me alargue la respuesta. No, tranquilo. Yo uno de los entrenadores que siempre me han parecido más infravalorados en la historia moderna del fútbol ha sido Héctor Cooper. Héctor Cooper, abrochándose siempre a plantillas de determinado nivel, ¿vale? Mallorca, Valencia, lo que haya tenido. Héctor Cooper, cuanto más defensivo decían que era Héctor Cooper, mejores resultados tenía. Así es. ¿Por qué? Porque Héctor Cooper sacaba el 100% de una fórmula de jugar en base a unos jugadores que tenían esas características. Seguramente si Cooper hubiera tenido a Ronaldo Avieri y a Roberto Baggio, no hubiera jugado así. Pero Cooper tenía lo que tenía. No, los tuvo Rubén, los tuvo en el Inter, el primer año en el Inter está a punto de ser campeón de Liga, pierde la Liga en la última jornada, le acusan de ser defensivo, cambia el sistema de juego la temporada siguiente, juega al ataque, lo cesaron. Y ahí se acabó, ahí se acabó la carrera de Héctor Cooper. Bien, pero es que lo que te quiero decir es que yo soy de los convencidos que
pero esto no lo digo yo, esto lo dice Guardiola. Cuanto mejor defiendes, mejor atacas. No es al revés, no es cuanto mejor ataco, mejor defiendo. No. Cuanto mejor defiendes, mejor atacas. Porque si tú defiendes muy bien, quiere decir que al contrario lo coges con la guardia baja, lo coges desprovisto, lo coges por sorpresa. Y al revés no puede ser. Si tú atacas muy bien, no vas a defender bien. Porque si atacas muy bien, estarás todo el rato marcando goles, pero en el momento en el que el otro equipo te contragolpee, ¿cómo estás? No estás bien parado. Esto es muy fácil. Cuando hablamos del Real Madrid y del número de Champions y de finales que ha conseguido, ¿cuándo ha conseguido esta regularidad tan tremenda el Madrid en Europa? Desde el punto de vista que ha traído jugadores muy físicos y jugadores que defensivamente son brillantes. Sí, queda muy bien decir que Cristiano ganaba la Champions, queda muy bien decir que la ganabas por Modric o por Kroos, pero veamos todas las exhibiciones defensivas que ha hecho el Madrid en estas últimas Champions para darnos cuenta de dónde marca la diferencia el Madrid. El Madrid marca la diferencia en su defensa. Y los últimos campeones de Europa o equipos que han llegado a finales son porque tenían defensas extraordinarias. Eso es así. Así es. Pues Rubén, creo que no se puede explicar mejor. Recordamos, Rubén, que tienes un canal de Twitch para los aficionados del Atlético de Madrid que se quieran pasar. Que ¿cuánta gente tienes ya allí metida? Tienes ahí a medio Madrid ya, ¿no? No, que va, muy poquitos. Estamos ahí creciendo poco, pues vamos 800, 900. Oye, no está mal. Al día empezamos con poquitos, pero ya sabes tú que estás por ahí que poco a poco vamos creciendo. Hoy hemos tenido, creo que entre los de YouTube y Twitch, creo que han estado en 1100 o una cosa así. Oye, mira, no está mal, Está ya vamos fantástico. creciendo. Está Así vamos fantástico. creciendo. Y te digo una cosa, Tomeu, y eso que el Atleti no para de dar disgustos. Eso El día sí. que el Atleti vaya bien, Eso sí. Eso sí, Rubén, y también para los que quieran, tienes un libro espectacular, recién publicado, 120 historias del Atlético de Madrid, que se puede conseguir en Amazon perfectamente. Yo lo tengo en edición Kindle, que es lo más... ¿Tienes alguno por aquí para que veamos la portada o no? A ver, enséñamelo. Dame un segundo, lo tengo por aquí, mira. Yo creo que se ve bien, ¿vale? Ahí está, 120 historias del Atlético de Madrid por Rubén Uría, que yo lo recomiendo, lo empecé a leer anoche y Rubén, por culpa tuya estuve hasta las tantas, ¿eh? Y eso hoy lo he pagado. Ya lo has devorado. Bueno, pues yo te digo una cosa, yo me alegra que te haya gustado, pero sobre todo yo le quería decir, aprovechar tu canal para decirle una cosa a la gente, que es verdad que son 120 historias del Atlético de Madrid, pero que no necesariamente tienes que ser del Atleti para leerlo, porque muchas de las historias Exacto. son divertidas y son anécdotas para futboleros. Involucran a mucha gente. Eso es. Rubén, un placer, como siempre, amigo. Placer es mío, como siempre, Tomeu. Muchas gracias. Hasta luego, Rubén. Con Rubén Uría creo que hemos tenido una charla muy interesante sobre el Atlético de Madrid, sobre Javier Aguirre, hemos hablado de Luis Aragonés, hemos hablado incluso de Héctor Raúl Cooper. Mañana a las 9 de la noche, Mallorca Atlético de Madrid. Un resultado que puede marcar el futuro de los dos equipos. Cuando acabe este partido quedarán solo 4 jornadas para que acabe la temporada. Recordad que mañana es un día importante porque previamente se juega el Real Madrid-Cádiz. Si el Real Madrid gana al Cádiz en el Santiago Bernabéu, que la lógica nos lleva a pensar que va a ser así, el Mallorca empieza el partido con 6 puntos de ventaja, a falta, atención, de 12 por disputarse. Porque para el Cádiz ya solo quedarán 12, para el Mallorca quedarán 15. Si el Mallorca ganara, el Mallorca se va a 9 puntos del Cádiz, quedando 12 por disputarse. Y hay que tener en cuenta que en caso de empate a puntos, Mallorca y Cádiz están empatados en el golaveraje particular, pero la diferencia en el general es tan abismal en el caso del Mallorca que prácticamente se puede dar por hecho que en ese hipotético caso de empate a puntos, el Mallorca siempre estaría por delante del Cádiz, incluso aunque hubiera triples y cuádruples empates, porque el Mallorca le lleva el golaveraje al Rayo, el Mallorca le lleva el golaveraje al Celta de Vigo, y ahí está. Prácticamente está hecho con que mañana el Mallorca gane. Incluso aunque pierda el Mallorca en este escenario, necesitaría tan solo ganar a Las Palmas y a la Almería en Palma. En los dos últimos encuentros que se juegan en Somos, se podría permitir perder en las 2 salidas que le quedan a los campos de Osasuna y Getafe
Siempre además que el Cádiz lo gane todo, porque como el Cádiz pierda o empate algún partido, eso aún va aún más a favor del Mallorca. Quiero decir que está todo ya prácticamente sentenciado. Pero vamos a ver lo que pasa, porque en el fútbol hemos visto no una, sino 1000 sorpresas donde nadie pensaba que podían haberlas. De la mano de Suzuki Technicars os animo a que os suscribáis al canal. Hasta la próxima. Muchas gracias.